poderosos archivos de Today. Queridos míos, en los poderosos archivos de Today ya abiertos para todos ustedes, vamos a contarles la historia de cómo se robó el canal de televisión más importante que existía en Cuba antes de que Fidel Castro llegara al poder. Estamos hablando de la CMQ. Y señores, no es que le vaya a contar yo a ustedes cómo se lo robaron. No, no, no. Es que los protagonistas de la historia se lo van a contar a ustedes. CMQ, que era el canal del cual era dueño Goar Mestre, pues fue abierto en Cuba en el año 1951 como canal de televisión, aunque venía de anteriormente utilizando el mismo nombre para CMQ Radio. Desde el año 1942 se abrió la estación de CMQ Radio en Cuba con los estudios, esos estudios que yo siempre les digo que yo cuando Cuba cambie voy a comprar y los voy a volver a hacer, los voy a reconstruir, que están ahí en Prado y en Monte y Prado, los estudios de Monte y Prado, pues ahí estaba CMQ Radio. Luego Goar Mestre compró CMQ Radio y la unió y creó CMQ Televisión, y por supuesto ese edificio icónico en donde aún hoy pues se conservan los estudios de televisión de nuestro país. Pero ¿cómo pasó esto? ¿Cómo se robó Fidel Castro la televisión? ¿Cómo se robó el canal CMQ? Señores, CMQ sufrió una transformación tan grande de ser de uno de los canales de televisión punteros en América, más importantes de toda América, incluso algunos de los del mundo, con innovaciones increíbles. Se transformó de esa CMQ Televisión a lo que hoy ustedes conocen en Cuba como el Canal 6. ¿Por qué se escogió el Canal 6 y no el Canal 1, 2, 3, 4 como en otros países que se escogía? Bueno, pues se escogió el Canal 1 en la norma norteamericana, que era la norma por la cual se transmitía la televisión en Cuba. Pues la norma norteamericana no permitía utilizar el canal número 1 porque se permitía o se utilizaba ese canal para transmisiones de otras frecuencias oficiales, y se comenzó utilizando el canal del 2 en adelante. El canal 2 en Cuba pues era el canal que pertenecía a Telemundo. El canal 3 no se utilizaba. El canal 4 pues era Unión Radio Televisión, y el canal 6, que se convirtió en el principal canal del país hasta el día de hoy. Ahí están mirando la evolución de los logos. Los muchachos han hecho un trabajo con esa evolución de los logos, señores, porque estoy seguro que todos ustedes pueden identificar cómo lucía el canal 6 de la televisión cubana cuando eran chiquitos a través de estas imágenes que estoy viendo ahí. Yo todavía no he visto el de mi época. Señores, por muchos años, cuando se robaron CMQ, pues se continuó llamando esa estación de televisión, el Canal 6, como CMQ. Luego sencillamente se llamó Canal 6, y no fue hasta el año 1991 en que Canal 6 se convirtió en Cubavisión. Y desde el año 1991 pues ya tenemos ese canal convertido en Cubavisión. Hoy día poco se habla de la CMQ en Cuba, y queda por supuesto los edificios que cuentan la historia. Señores, pero ¿cómo se vivió ese robo de la CMQ en la isla? CMQ, que además era un canal de televisión netamente cubano, que no tenía absolutamente ninguna relación con Fulgencio Batista. ¿Por qué fue? ¿Cómo pasó? Esto que le voy a presentar a ustedes, señores, es un documento histórico increíble. Esto ni yo sabía que esto existía. Lo que van a ver ustedes ahora es una entrevista que dio Goar Mestre para la NBC justamente el día 12 de enero del año 1959. Ya Fidel Castro había llegado a La Habana, ya Fidel Castro lo había visto, y de esta manera Goar Mestre pues declaraba hacia la televisión norteamericana, Goar Mestre, que era el dueño del canal de televisión más importante en Cuba. De esta manera hablaba de lo que había vivido durante toda la dictadura de Batista y de cómo se sentía con Fidel Castro, sin presentir, sin ni siquiera visualizar lo que podría estar sucediendo un año después. Este es Goar Mestre, para los que conocen el nombre pero nunca lo han escuchado. Está doblado al español para que ustedes lo puedan entender. La entrevista original fue hecha en inglés. Otra visión de la vida bajo Batista. Goar Mestre, propietario de CMQ, canal de TV en La Habana, Cuba, mira hacia atrás a la era de Batista. La recuerda con aversión. No olvida. Durante los últimos 7 años hemos estado operando bajo el miedo, bajo una represión brutal. Caballo,
una tremenda corrupción. Eso sí, los factores ya no existen. No hay represión y sentimos por primera vez que podemos salir como seres humanos normales a no temer de que nos disparen, ser encarcelados, ser humillados, y sentimos que podemos operar en los negocios con normalidad, sin extorsión, sin chanchullos, sin corrupción. ¿Qué más puede pedir un empresario? ¿Hacia dónde? Fidel Castro. Creo que Fidel Castro tiene como principio comentarios velar que esta revolución no oscile, que se gane la paz. Creo que estará observando desde una distancia razonable. Le preguntan qué cree Fidel Castro y cree que el final del país será la paz y que lo de la revolución será algo pasajero, pero que Fidel se quedará observando desde cerca. Guarmestre, qué ingenuo, qué ingenuo. Para ver que los ideales por los que luchó no son olvidados. Creo que dejará que el gobierno civil dirija el país, pero estará vigilando. Eso está claro. ¿Dónde crees que estará dentro de 3 o 4 años? Creo que estará seguramente en la misma posición, pero con el tiempo me inclino a pensar que Fidel Castro será presidente de Cuba cuando sea mayor en edad, lo cual no será en las próximas elecciones. ¿Cuál cree que es hoy el principal punto de controversia entre cubanos y estadounidenses? ¿Cuáles son sus reacciones? ¿Mis reacciones hacia los Estados Unidos? Bueno, creo que puedo decir con seguridad que durante los últimos varios años he estado un poco decepcionado. Siento gran admiración por el pueblo norteamericano, gran admiración por los Estados Unidos. Creo, sin embargo, que los Estados Unidos, que tiene la gran virtud de practicar lo que predica, no ha estado practicado lo que ha predicado de forma coherente en lo que respecta a sus vecinos, es decir, lo practicamos en casa, practicamos algunas cosas, pero no lo hacemos en el extranjero. En mi opinión, no lo han hecho. Y creo que ahí encontramos la principal fuente de malentendidos. ¿Estás seguro de eso en este sentido? He estado más que enfadado, he sido muy infeliz y he estado muy decepcionado. Usted ha estado viviendo en lo que concierne a sus relaciones exteriores, a su política exterior, Sir Bates. Yo diría que usted ha estado bajo un doble rasero. ¿Por qué? Porque cosas que son muy queridas para usted, y como la integridad del individuo, los derechos humanos, la libertad de expresión. Cosas de ese tipo. Usted las ha ignorado, creo. Era Guarmestre a 12 días de haber escapado Batista y con toda la emoción, la ilusión y la alegría de ahora sí poder tener un negocio en Cuba, de ahora sí poder pasar por encima de la censura, de ahora sí poder hacer algo y de que Fidel Castro pues sería el salvador. De hecho, era el salvador que tenía Cuba. Señores, todo esto se fue por el caño. Un año después, Guarmestre le habían intervenido su propia casa y Guarmestre vivía en una pequeña oficina dentro del edificio de Radio Centro. Hasta allí llegaron los interventores. Cuenta la historia, señores, que se reunieron. Vamos a hacer correcciones, vamos a decir las cosas como van. Había empleados dentro de CMQ que estaban totalmente de acuerdo con la revolución comunista de Fidel Castro ya para el año 1960 y habían otros tantos que no lo estaban. Los que estaban de acuerdo pues se reunieron todos en el Teatro Martí junto con uno de los funcionarios que Fidel Castro designó como interventor de la cadena CMQ en Cuba. No era el primer canal de televisión que habían confiscado, de hecho era el único canal de televisión que quedaba privado para ese entonces en la isla. Anteriormente CMQ y Unión Radio pues Telemundo y Unión Radio habían sido pues confiscados, pero eran canales mucho menores en capacidad, en tecnología y en audiencia. CMQ continuaba siendo
CMQ, la principal del país. Señores, el interventor le tocó la puerta a Guarmestre de la oficina, casa, apartamento donde estaba viviendo y solamente le dijo: te tienes que ir. Señores, 10 años después, Guarmestre emigró a la Argentina y ahí fundó el Canal 13. Para los argentinos que nos están viendo o la gente que nos ve desde Argentina, pues Canal 13 fue fundada por este cubano, Guarmestre, con la misma ilusión de volver a empezar desde cero para todos ustedes. Hoy Canal 13 en Argentina pues es uno de los canales de televisión más importantes del país y también uno de los más importantes de América Latina. Y señores, pocos años después de haber fundado esto, Guarmestre justamente le explicó a los argentinos cómo él había creado CMQ y borraba y tiraba por el caño la historia, la famosa nacionalización que había hecho Fidel Castro de CMQ, porque en CMQ no había nada, absolutamente nada que no fuera nacional. Era 100% cubano CMQ, por lo tanto una nacionalización tenía cero sentido. Fue una expropiación, un robo de Fidel Castro a CMQ. Guarmestre lo cuenta. Llamé a México al verdadero padre de la radiodifusión latinoamericana. Se llamó don Emilio Azcárraga, de quien aprendí mucho y a quien yo respetaba y veneraba. Pero me fui a ver a Emilio y dije: Emilio, yo quiero promover una tercera cadena de radiodifusión en Cuba. Quiero su consejo y quisiera que usted invirtiera, aunque fuese nada más que una cantidad simbólica, porque teniendo a don Emilio Azcárraga en la empresa, me va a ser más fácil lograr los capitales necesarios para una empresa bastante importante, porque se requería un mínimo de 7 emisoras y había que enlazarlas con línea telefónica. Repito, la isla de Cuba es estrecha y larga. La señal que generaban estas emisoras se quedaba sobre tierra en un 30% y el 70% iba al mar. Don Emilio me dijo: no, muchacho, dice, tú no puedes conseguir los equipos en plena guerra. Nadie te los puede entregar. Yo participo. Mira, yo pongo $300.000, que $300.000 del año 1943 son como $4 millones de hoy. Escuchen. Yo pongo $300.000, pero esa emisora debe ser controlada por cubanos. La mayoría de las acciones la deben de tener cubanos. No tenía demasiada esperanza en llevar adelante el plan sugerido por don Emilio, pero de cualquier forma le planteó el asunto a Miguel Gabriel, el principal socio de aquella CMQ. Para su sorpresa, los dueños decidieron vender la emisora CMQ Radio, pero le pusieron a Guarmestre 3 condiciones. Una, que la empresa la manejes tú. 2, que yo pueda dejar la mayor parte del dinero invertido en la empresa. Y la tercera condición es: y no me traigas a ningún yanqui aquí de socio, porque esta es una radio cubana y yo no quiero socios norteamericanos. Y así se pactó el negocio. Para ese entonces, la familia Mestre tenía un fuerte amparo económico. Su padre era dueño de la droguería Mestre Espinosa, que tenía el control de ese ramo en la parte oriental de Cuba. Pronto la CMQ se convirtió en la primera cadena radial del país. La prosperidad económica le permitió ya para 1948 inaugurar un nuevo edificio para acondicionar los nuevos estudios de radio. Ese lugar se llamó Radio Centro. Poco a poco, el nuevo edificio se fue convirtiendo en el corazón de La Habana. Miles de curiosos querían conocer a sus artistas cara a cara. El bloque central estaba destinado a oficinas comerciales y tenía acceso para los estudios de radio con asistencia de público. Y hasta tenía un cine. Me fui a Estados Unidos, toqué la puerta en la NBC
yo soy fulano de tal que tengo una radio en Cuba, yo quiero averiguar cómo es esto. Me abrieron las puertas. Me impresionó ese trato abierto. Me preguntan quién estaba narrando. Señores, es justamente Consuelo Vidal y José Antonio Rodríguez. Es un fragmento del programa que se transmitió en los años 90 en la televisión cubana hasta el último aliento, que contaba la historia de la televisión cubana, y en este particular pues cuenta la historia de la CMQ en esta comparecencia que tuvo, en esta entrevista, en esta conferencia que tuvo Guard Mestre para sus empleados en Canal 13 en Argentina. Generoso, me impresionó de tal manera que durante el resto de mi vida lo practiqué. Y Cuba fue una especie de meca para la radiodifusión y la televisión latinoamericana. Todo el que se iba a meter en el negocio, más bien ya de televisión, pasaba por Cuba, le abríamos las puertas, le enseñábamos todo lo que querían ver, y eso era motivo de gran satisfacción. Me fui a una librería en la Quinta Avenida, Brentanos, y le dije, "Where is the radio broadcasting section?" Me llevó una chica y me dijo, mire, en ese anaquel, de aquí a aquí están los libros sobre radiodifusión. Digo, bueno, deme los libros de aquí hasta acá y mándemelos a esta dirección en Cuba. Los libros me los tragué. Y entonces, con lo poquito que había visto en la NBC, con lo que había visto en la misma CMQ, con lo que había sacado de estos libros, y con una cosa que es la más importante de todas, con el deseo de triunfar. Consecuente con la idea de extender el poder de su empresa, Mestre inaugura el segundo canal de televisión en Cuba, la CMQ Televisión, de manera experimental en diciembre de 1950 y oficialmente el 11 de marzo de 1951. Me encantaría, señores, me hubiese encantado, estuve haciendo todo lo posible por conseguirlo para ustedes. Me hubiese encantado poderlos llevar al interior de ese edificio Radio Centro como está hoy día, para que ustedes pudieran entender. Es un edificio muy misterioso. Yo sé, muchas personas se imaginan lo que pasa adentro, y muy pocas personas realmente han tenido acceso al interior de esos estudios de televisión, de esas salas de maquillaje, de esas oficinas, de esos almacenes de escenografía que se encuentran justamente en Radio Centro. Pero, señores míos, no existen las imágenes. No existen las imágenes ni siquiera en nuestros archivos, que son poderosos, y tampoco pudimos conseguirle a nadie que se arriesgara a que nos grabara el interior de los estudios de televisión, el interior de Radio Centro, no los estudios como tal, pero el interior del edificio, para que ustedes se hagan una idea de lo cómodo y las facilidades que tiene ese edificio, orientada justamente a producir televisión y radio de la mejor manera, que además en aquel entonces era en vivo. Totalmente, estaba hecho para que se hiciera en vivo y que pudieran transmitir hasta 5 estudios de televisión simultáneamente en aquel entonces. Esta es la historia de parte de Guard Mestre, señores, pero hace algún tiempo la propia hija de Guard Mestre estuvo visitando los Estados Unidos y estuvo contando la otra parte que Guard Mestre no pudo contar en esa conferencia. Señores, esto es lo que dijo la hija de Guard Mestre del primer encuentro que tuvo su padre con Fidel Castro, cuando le dijo que su cabeza olía a pólvora. Señores, vean esto. Tu padre lo ayudó a salir de la cárcel. Sí. Y fue muy mal agradecido con tu padre. Escuchen la Bueno, fue historia. muy mal agradecido con todo Cuba, porque Cuba entera apoyaba a Fidel Castro. Pero sí, cuando se iban a llamar a elecciones, la CMQ tomó la decisión, o sea, como te decía, no era mi padre solamente, sino mi padre y sus hermanos tomaron la decisión de hacer una campaña para promover elecciones libres en Cuba. Y ellos consideraban de verdad que si no había libertad total y no salían los presos políticos de la cárcel, no podía haber elecciones libres en Cuba. Y gracias a eso sale Fidel. Y Fidel va a CMQ a darle las gracias.
y él le dice a mi padre, señor Mestre, ¿qué consejo me daría? Y mi padre le dijo, bueno, Fidel, tu cabeza huele a pólvora, yo que tú me iba de Cuba. Y se fue a México. Y se fue a México y ahí conoció al Che. En lo de Lupe Noble al Che Guevara. Hay un segundo encuentro de tu padre con Fidel, Ay. en el que tu padre, con una visión, y muy al principio, dijo, este no es el mismo Fidel que vino a verme la primera vez, Sí, ¿no? exactamente. Eso fue en 1960, en febrero, cuando gana Fidel Castro, perdón, 1959. Cuando gana Fidel Castro estábamos en Buenos Aires visitando a mis abuelos argentinos y mi padre no pudo estar en La Habana cuando entra a La Habana cuando Fidel. entra a La Habana Fidel. Y entonces los primeros días de febrero se juntan en la CMQ y ahí tienen una entrevista y ahí papá se dio cuenta que no era el mismo Fidel, no era el mismo muchacho idealista que iba a instalar la democracia en Cuba y que aborrecía la tiranía de Batista como aborrecían muchos. Y bueno, se dio cuenta. Y ahí dijo, aquí... Sí, pero ya era tarde. Ya al final le quitaron todo. Ya era tarde, sí, por supuesto. Qué horror, ¿no? Por supuesto. Como a todo el mundo. Como a todo el mundo. Como Sí, a a todo el todos nos mundo. quitaron la libertad. Claro, te quitaron primero la libertad, que es lo que más importa. Y después te quitaron el país, y te quitaron el derecho a vivir en tu país, y después te quitaron las cosas. Pero las cosas, en el fondo, es lo que menos importa, ¿no? Lo que pasa es que esas cosas eran los medios de difusión que garantizaban la libertad, Sí, ¿no? sí. Fidel Castro, yo siempre he dicho, y no nos habíamos dado cuenta, de que es el primer dictador televisivo que aprovecha lo que tu padre había construido, y también Pumarejo y otros, Claro. es el primer dictador que se para en la televisión, está 5 horas hablando sin parar y que obliga a que haya una cadena y que Indica todo esto es que no es... Esta es Isabelita Perón. No es, qué buena foto, no es exclusivo de un gobierno ideológicamente comunista, de izquierda, no. Los medios siempre son Deseados. deseados. Entonces ahí bueno, ahí coincidió con que un grupo argentino ganó la licitación para un canal de televisión y se fueron a buscarlo a Cuba. Con eso que se sabía que Mestre recibía a todo el mundo, entonces se fueron, era un grupo de empresarios del campo y se fueron a verlo y le dijeron, bueno, nos hemos ganado la licencia para tener un canal de televisión, ¿y ahora qué hacemos? Y ahora qué hacemos, y que Godoy Mestre, esos que ayudó abriendo de las puertas de su imperio televisivo en La Habana, fueron los que después le dieron trabajo cuando Fidel Castro se lo robó todo. Yo quiero decirles que en ese caso, pues Cuba tiene el récord Guinness, es el único país del mundo, en el mundo, ni siquiera Nigeria, ni siquiera Guinea Ecuatorial, ni siquiera Haití, ni siquiera Surinam, ni siquiera Bangladesh, ninguno. Señores, Cuba es el único país del mundo que no ha construido un estudio de televisión en 65 años. Todavía hoy se siguen produciendo los programas de televisión en Cuba en los mismos estudios que construyó Godoy Mestre en la capital cubana. Han ido evolucionando, han ido creando cosas, pero todo dentro de la propia estructura que Godoy Mestre construyó. Fíjense ustedes, señores míos, si esos edificios y esos estudios están bien diseñados y bien construidos, que 70 años después casi todavía siguen produciéndose programas de televisión en su interior. Señores, yo quiero presentarles unos reportes hablando de la televisión que hemos podido encontrar en nuestros poderosos archivos, que viene a colación con lo que estamos viviendo ahora mismo. Estamos en las Olimpiadas, pero recuerden que el último gran evento televisivo que tuvimos, perdón, el último gran evento deportivo y televisivo que tuvimos en Cuba, pues fueron los Panamericanos del año 1991. Esa fue la última gran inversión en equipos de televisión que se hizo en la televisión cubana. En aquel entonces pues se adquirieron lo último de lo último que había
para poder pues transmitir todos los Juegos Panamericanos, porque además el Comité Olímpico Internacional y la comisión organizadora de los Juegos Panamericanos le pagó a Fidel Castro una millonada por los derechos de transmisión de esos Juegos. Entonces el tipo tenía dinero, se lo gastó en 4 cámaras y al año siguiente no había una papa que comerse en Cuba. Resultado, señores, que La Habana se llenó de periodistas extranjeros en aquel año 1991 y uno de ellos es un reconocidísimo periodista del canal ESPN norteamericano ahora mismo, que se interesó por ver cómo era la televisión cubana, porque ese era su medio. Señores, nos ha regalado 2 reportajes que se los voy a poner a ustedes ahora y nos vamos a mover al año 1991. En este primero que les voy a poner, señores míos, hay un personaje muy conocido para todos ustedes, muy odiado, amado por muchos de ustedes. Señores, miren, no les adelanto nada, miren. Y así comienza otro día en la vida del periodista más trabajador de Cuba, ya sea en el voleibol. Ahí está Héctor, ya sea boxeo o béisbol. Ahí está Héctor. Desde la mañana hasta el último resultado, a veces más allá de la medianoche, ahí está Héctor Rodríguez, el siempre presente guía cubano de los Juegos Panamericanos. Víctima de la polio de niño, Héctor utiliza una muleta, pero es su única muleta. No hay teleprompter, solo Héctor, todo el día. Señores, ¿recuerdan aquel estudio panamericano que montaron con no sé cuánto? Esto era el estudio panamericano. Este es el estudio 15 de la televisión, uno de los estudios más pequeñitos que tiene ese edificio de Radio Centro. Y este periodista norteamericano estaba atónito de ver a un locutor que estuviera 16 horas en pantalla reportando todo lo que pasaba en los Juegos Panamericanos. Mire lo que le responde Héctor Rodríguez cuando le pregunta si no le parece que es mucho tiempo en pantalla. Mire. Trabajas 15 o 16 horas al día. ¿Cómo lidias con eso? Un poco de café, un cigarro, doy un pequeño paseo y vuelvo renovado. Entre los aficionados cubanos, Héctor es más conocido por su narración de la carrera de Juan Torena en los 800 metros en las Olimpiadas del 76. Todo un contraste con el relajado Héctor de 1991. El corazón del primer puesto y Juan Torena, el primer puesto. Medalla de oro para Juan Torena de Cuba. 68 medallas de oro. Los talentos podemos quejarnos de muchas cosas, desde el alojamiento a la comida, pasando por las condiciones de trabajo, pero nunca oiréis a Héctor Rodríguez quejarse de una cosa, y es la falta de tiempo en antena. De esta manera pues se veía el famoso estudio panamericano que montaron en aquella televisión del año 1991. Pero este periodista norteamericano, sin querer, nos ha regalado la única evidencia de un canal de televisión que existió en Cuba y que ya no existe más en el año 91. Señores, se trata del telecentro de la capital, CHTV, ese canal de televisión que luego se convirtió en el Canal Habana y del cual no existe absolutamente nada, salvo por este reporte que tiene este periodista. Y señores, la persona que está en este reporte es otra persona muy conocida y ahora sí, muy repudiada en Cuba. Y bueno, en Cuba no tanto, fuera de Cuba sí, señores. Miren este día que pasó este periodista norteamericano porque quería entender si los periodistas cubanos podían trabajar como trabajaban ellos en los Estados Unidos. Este es un día con el equipo de periodistas de CHTV cuando todavía transmitían desde lo que antes era el Hotel Habana Hilton, piso 22 de La Habana Libre. Miren esto. Si enciende el televisor en Cuba, probablemente encontrará una telenovela en uno de los 2 canales nacionales. Y si salta de canal en otro lugar de la isla, puede descubrir uno de los 8 canales provinciales que transmiten 2 o 3 horas al día. A nivel nacional, la televisión cubana emite noticias 2 veces al día. Pero como nos cuenta Pedro Hernández, vicepresidente de Noticias y Deportes de ICRT, los Juegos Panamericanos suponen el mayor reto de sus 40 años de historia. El mayor acontecimiento que hemos realizado ha sido la visita de Gorbachov, pero no hay ni punto de comparación entre eso y los Juegos Panamericanos.
Los Juegos Panamericanos también tienen a CHTV, el canal local aquí en La Habana, que opera desde lo que era el Hilton. Quedamos con uno de sus equipos de noticias para ver qué diferencias había entre ellos y nosotros. Miren el carro de producción de CHTV en el año 91. Van a ver como parte de la periodista, el rostro de CHTV que van a ver ahí, señores míos. Habían 4 rostros principales en CHTV que lamentablemente se dividieron. Esos 4 muchachos que eran los rostros principales del periodismo dentro de CHTV, muchachos que todavía se encontraban, algunos de ellos estudiando aún la carrera de periodismo. 2 de ellos aquí en el exilio, con una posición bastante clara a favor de la libertad de Cuba. Los otros 2 totalmente plegados al comunismo y trabajando algunos de ellos en Telesur, nada más y nada menos que en Telesur. Señores, Daisy Balmajó, la popular conductora del noticiero Telemundo 51, y Rolando Nápoles del canal 41 de América TV, pues era una de las parejas de CHTV, y la otra pareja pues era Rolando Segura, que se encuentra trabajando para Telesur, y una de las periodistas más aduladoras, incluso desde la época de Fidel Castro, que tenemos allá. Una hermosísima Fabiola López, acabadita de graduar en CHTV. Vean esto. Este día irían al recinto hípico para realizar un reportaje sobre los jinetes cubanos que se entrenan para los Panamericanos. El grupo de 4 personas, igual que el nuestro, incluía al cámara Rafael, al productor Ernesto y a un técnico de sonido. Y su reportera, Fabiola. Hasta ahora hay poca diferencia entre su equipo y el nuestro. Ellos usan cámaras, nosotros también. Ellos entrevistan, nosotros también. ¿Y el concepto de estrella es algo exclusivo de la televisión estadounidense? Bueno, aparentemente es algo que todavía no se ha puesto de moda. Soy una periodista joven que empezó, yo llevo 3 años de graduada nada más. Y estoy prácticamente aprendiendo cómo voy a ser una estrella. What could possibly be more exciting than stardom? A mí en general me gusta el periodismo en todos los medios, pero me gusta más la televisión por la fuerza que tiene la imagen. Una imagen puede decir lo que dicen 1000 palabras, no sé, una imagen sola significa mucho más de lo que yo le pueda contar a alguien, ¿no? Nada más que poner la imagen. Y eso es lo que más me gusta, por eso me gusta la televisión. And how do those en esas imágenes en la CHTV? El centro ecuestre del Parque Lenin ya está listo para los Juegos Continentales. Solo pequeños detalles de terminación faltan para la cita de agosto. Algo que no escuché fue quien decidió que en una capital como La Habana fuera noticia un entrenamiento de caballos. Tienen mucho que aprender. Así mismo, señores, así era esa televisión que luego fue evolucionando o involucionando, ya ni sé, hasta lo que tenemos hoy. Señores, momento de hoy para recordar a Guarmestre y todo lo que se vivió en ese robo de la cadena de televisión más importante de todo el país. Señores, MQ Televisión, que luego tuvo la capacidad y el deseo y el empeño de volver a reconstruir desde cero otro canal de televisión en Argentina, y sin duda pues el nombre de Guarmestre se ha inscrito en la historia de la radiodifusión a nivel mundial. Las hazañas que se hicieron en CMQ nunca antes se habían hecho, y señores míos, nos ha puesto o nos puso en su momento pues entre los pilares de la radiodifusión internacional. Había que aprender televisión en Cuba y no en otra parte. Señores, momento entonces para cerrar los poderosos archivos de Today y agradecer a toda la gente que nos facilitaron estas imágenes, porque de verdad que estamos en eso bien rankeados. Ahí sí estamos bien rankeados. Y les prometo, señores, promesa solemne, llevarlos al interior del edificio de 23M, al interior del edificio Radio Centro, para que ustedes y nosotros todos podamos ver cómo luce ese edificio de la televisión construido por Guarmestre y que todavía hoy está funcionando en nuestro país. Todavía se produce televisión de... Se los prometo, y que nosotros cuando nos empeñamos lo conseguimos. Ya veremos a quién sobornamos, pero de que ustedes van a conocer Radio Centro por dentro, lo van a conocer.